Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Una agenda internacional y global, como siempre, bastante agitada. Nuestro vecino y hermano país de Venezuela acaba de generar noticias con una comisión de la ONU reuniéndose con el Consejo Nacional Electoral para explorar canales a propósito de la petición de la oposición de adelantar elecciones libres y justas. Elecciones libres y justas que desde todo punto de vista requieren una observación y un acompañamiento de organismos internacionales. En el mismo sentido, en los Estados Unidos se adelanta el juicio contra el expresidente Donald Trump, que está generando bastantes polémicas y con todo lo que genera esta situación en medio del calendario electoral de los Estados Unidos. Pero hoy nos vamos a ocupar de dos grandes temas y es el anuncio del presidente Joe Biden de sancionar una ley del Congreso de los Estados Unidos que obliga a los propietarios de TikTok a vender la aplicación en un periodo de 9 meses, so pena de ser cerrada en territorio norteamericano. Sabemos que varios países del mundo ya han bloqueado esta red social por considerarla una amenaza para la seguridad, principalmente el caso de India e Irán, dos gigantes de la geografía mundial que han bloqueado este instrumento de comunicación que es bastante popular entre los jóvenes principalmente. Esto está generando un amplísimo debate sobre si se protege la libertad de expresión versus la seguridad nacional o si sobre lo que interesa no es los datos y la información sensible de las personas, sino quién tiene la información en el caso de China. Y por supuesto, una reciente propuesta del grupo fundamentalista Hamas a Israel de paz, de un cese al fuego por 5 años, si se reconocen ambos estados, también está sacudiendo la información pública a escala global. Para analizar estos dos grandes temas, hoy tenemos un panel habitual de expertos muy importantes. Desde la ciudad de Miami, en el sur de la Florida, nos acompaña Tati Enríquez. Tati Enríquez es comunicadora social y periodista, relacionista pública, directora del programa El Despertador de Oasis Radio y el grupo Salem en los Estados Unidos y es además panelista habitual en este programa. Doctora Tati, bienvenida nuevamente al termómetro y entremos en materia de una vez. ¿Qué es lo que está pasando con el TikTok? ¿Le están tocando la puerta a TikTok, las campanas TikTok? ¿Qué ha ocurrido? Porque Donald Trump también ha metido la lengua en sal a propósito de la sanción presidencial de esta ley que obliga a la venta de esta red social. Bueno, buenas tardes, estimados oyentes y televidentes de El Termómetro por CTV Barranquilla. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre, cada 8 días. El tema del TikTok, pues creo que es un tema de nunca acabar. Ya llevamos muchos meses con esta noticia de que van a suspender el TikTok aquí en los Estados Unidos, y es que ya la Cámara de Representantes aprueba la ley para que pase al Senado y sea el Senado que decida, pero hay que tener algo muy en cuenta, y es que el proyecto de ley de quitar el TikTok no fue unitario, entró en un paquete que tiene que ver con la ayuda financiera a Ucrania
y a Israel. Entonces, pues entró en caballito, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, hay mucha inseguridad, según lo que dicen pues en los Estados Unidos, sobre el famoso TikTok, y es que podría ser que China pudiera estar encontrando algún tipo de información que podría utilizar en contra de los Estados Unidos. Sin embargo, como lo dije en mi programa de radio a través de Oasis, aquí en el sur de la Florida, es para mí un fin electorero. Yo considero que el tema del TikTok va a ser un punto álgido a lo largo de todos estos meses. Trump, obviamente, ya está hablando del TikTok, Biden también, entonces comienza a ser una puja de poderes y, por supuesto, los jóvenes, que son los que más utilizan esta red social, pues comenzaron ya a amenazar de tal manera que ponen en peligro algún tipo, digamos, de votación para noviembre con respecto a la presidencia. ¿Por qué? Porque dicen que si les van a quitar la red social, pues votarían por ciertos candidatos y comienza a moverse esa baraja a favor de los jóvenes, que perjudica muchísimo, por supuesto, las elecciones para presidencia en este país. ¿Qué puede pasar? Yo estoy un poquito escéptica con respecto a lo que el Senado pueda estar decidiendo en los próximos días con respecto al TikTok, y por supuesto, si llegasen a tomar una decisión drástica como quitar la red social aquí en los Estados Unidos, pienso que va a costar muchísimo dinero, las sanciones van a ser bastante altas, así que yo pienso que el Senado va a sopesar eso y sobre todo sopesar lo que tiene que ver con las elecciones de noviembre, pues que pondrían al hombre más importante sentado en esa silla gubernamental de la Casa Blanca. Una situación que requiere y exige un análisis constante, permanente y sobre todo imparcial, porque pareciera que ya este tema se politizó y si la seguridad nacional se vuelve un asunto de la agenda de las campañas electorales, difícilmente el análisis puede ser objetivo. Lo cierto es que la base de datos que tiene una red social con más de 170 millones de suscriptores solo en los Estados Unidos podría ser muy apetecida no solamente para el Estado y la seguridad nacional, sino también para el sector privado, el mercado y todo lo que ya en el pasado se ha generado precisamente con otras redes como Facebook e Instagram. Desde Madrid, en España, está con nosotros David Rico Coelho. David Rico Coelho es analista, estratega político, entre otras actividades es especialista, magíster, experto en marketing político y gerencia de campañas electorales. Es el CEO de la firma asesora Fábrica Política y ha dirigido alrededor de 50 campañas en diferentes lugares de nuestro hemisferio. Doctor David Rico Coelho, bienvenido nuevamente al termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros y ayúdenos a entender estas campanas del TikTok. Están los jóvenes preocupados a nivel mundial. Seguridad nacional versus libertad de expresión. ¿Qué es lo que está pasando con esto y por qué este tema entró con tanta fuerza en la campaña electoral en los Estados Unidos si era un simple asunto legislativo de regulación, considerando que hay un plazo de 9 meses todavía para que los propietarios de TikTok decidan qué hacer con la empresa? Bueno, a ver, hay varias cosas aquí, ¿no? Lo primero a tomar en cuenta es que esta fue una medida que trató de impulsar Donald Trump en su gobierno y fue muy criticada por el Partido Demócrata, incluso por el mismo presidente Joe Biden. En su momento fue sumamente criticada esta propuesta por justamente lo que tú dices, supuestamente violentar contra el derecho a la información, la libertad de expresión y bueno, toda esta serie de derechos. Ahora, lo cierto es que hoy el presidente Trump se ha negado a la aplicación de esta norma, de esta ley,
y es el gobierno de Biden el que pues lleva la ley a ejecutarse, ¿no? Ha tenido votos en contra, 65 votos en contra, de los cuales, bueno, se reparten entre diputados del Partido Republicano y del Partido Demócrata, pero lo cierto es que ya ha sido aprobada. Ahora tiene que pasar todavía por el Senado. Bueno, ya pasó por el Senado y una vez firmada, como tú dices, va a tener 9 meses para su ejecución. Ahora, el problema aquí reside en lo siguiente, ¿no? Y es que si bien el gobierno ha centrado esta lucha, esta pelea por lograr que en Estados Unidos TikTok pase a otras manos y no siga perteneciendo a la empresa a la que pertenece, que es China, y por el temor que existe sobre la información que se pueda obtener allí, lo crucial y lo cierto aquí es que la discusión en materia de respeto a la libertad de expresión también forma parte de la agenda. Entonces, aquí vamos a ver dos puntos centrales en la discusión política y en la discusión de la campaña. Primero, el tema de la defensa a la libertad de expresión, una defensa que además quien hoy se opone, que es el expresidente Donald Trump y que vuelve a correr por la carrera a la presidencia, en el pasado fue el que impulsó por primera vez esta norma, y quienes antes defendían la libertad de expresión como un elemento para ir en contra de la norma, hoy son quienes la aprueban. Esta disyuntiva es la que va a marcar un poco la discusión pública, ¿no? Porque antes se aprobaba o se buscaba la aprobación y ahora se niega, y viceversa, porque antes se negaban y ahora se aprueban, ¿no? Lo cierto es que tanto la empresa como muchos influencers que utilizan TikTok para ganar dinero, pues se han visto reacios y negados a esta norma, a esta ley, que les perjudica en materia económica. Lo cierto es que no se está negando la posibilidad de que siga TikTok funcionando en Estados Unidos. Lo único que buscan es que al menos en Estados Unidos esté en otras manos y que el control de la información no salga a un enemigo geopolítico como lo es China para Estados Unidos. Aquí estamos hablando de temas de seguridad nacional, sí, pero también recordemos que a día de hoy existen varios conflictos en el mundo en donde se ven involucrados estas dos naciones y su lucha por el poder geopolítico, por el control geopolítico, pues también está haciendo mella en las redes sociales. Recordemos también que en China muchas de las redes sociales que funcionan en Occidente no funcionan en China, como es el caso de WhatsApp, como es el caso de Instagram o de X o antes Twitter, porque por la misma razón, ¿no? El gobierno chino, por razón tanto de seguridad nacional como por control a su población, pues no tiene acceso a muchas de las aplicaciones que tenemos acceso en el resto del mundo. Aplicaciones que cambiaron sin duda la dinámica en las relaciones. Lo que hoy se conoce como redes sociales se han convertido en medios de comunicación que se tienen literalmente a la mano. Recordemos la época de los radios. Yo recuerdo hace unos años las personas que andaban con un radio para ir al estadio, que tenían un radio y se sentaban, sobre todo las personas adultas, a escuchar las noticias y era una actividad placentera. Pues hoy estas redes sociales han convertido el radio y la televisión en un instrumento de fácil uso y de acceso que ha generado todo un amplísimo mercado, a propósito de que se permite además la ubicación en tiempo real y el tratamiento de datos particulares muy sensibles. Seguridad nacional versus libertad de expresión. Está con nosotros desde Cartagena de Indias el doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, experto en blockchain, economía digital, el mundo cripto,
asesor internacional, consultor, analista político y director para América Latina de la plataforma digital Demos. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, bienvenido nuevamente al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros y cuéntenos, ¿es un conflicto de seguridad versus libertad de expresión? ¿O aquí lo que importa es quién tiene esa cantidad de datos sensibles en una estrategia de un mundo bipolar entre China y los Estados Unidos? Bueno, antes que nada, un saludo, un abrazo, César, y a todos que estáis ahí, en Claro TV y el programa de Termómetro, y Tati y el doctor Rico. Gracias por elevarme al cargo de director, pero bueno, con analista y consejero directivo de lo que es el grupo Demos es suficiente, ¿no? Muy bien, como estáis indicando, primero de todo hay que decir que esto puede tener rasgos electorales, sin duda. También que, bueno, tal vez no responda al funcionamiento de TikTok, ¿no? Dependa todo lo que es el derecho de opinión, de pensamiento, ¿no? Tal vez Alcidimante de Elea, gran sofista de la Grecia antigua, cuando enunció eso del pensamiento libre es la máquina de asedio contra la tiranía y el inmovilismo, tal vez no estaría pensando en nada parecido o le otorgaría ese título a TikTok, ¿no? Pero sin duda es una red gigantesca que es importante, socialmente adquiere una importancia enorme y que podría ser percibida como con cercenar parte de la capacidad de comunicación. Y sin duda, en este momento, si hay un interés de la actual administración es porque le hace daño políticamente de alguna forma. También es verdad que existe obvia posibilidad de que esa tecnología, si hay un mínimo control, por lo menos de utilizarla si le conviene a China, lo estará haciendo. Pero también aquí, lógicamente, esto no es China, bueno, Estados Unidos no es China, y hay unas garantías constitucionales a las que podría enfrentarse una ley aunque sea aprobada y que podría llegar a elevarse pues a los tribunales y habría pruebas para ello. Claro, se tiene que probar un mínimo conflicto, una mínima evidencia de que puede ser utilizada contra los intereses nacionales. Por eso me imagino que se ha utilizado no ya la penalización como se intentó antes, sino toda una ley, ¿no? Pero claro, las leyes ad hoc son muy difíciles de justificar, ¿no? Es decir, a no ser que sea una ley que explique un poco otras cosas de forma general. Es decir, tendría muchas posibilidades de caer en elementos que a nivel judicial podrían ser tumbados en cualquier tribunal federal o incluso el Supremo. Y por otra parte, me parece muy interesante ese criterio que el doctor Rico ha expresado, que en realidad viene de entrar en lo que es la reciprocidad. Tal vez podría ser interesante que en Occidente, si se sabe elaborar bien, se empiece a plantear que, oye, a lo mejor hay que empezar a exigir unos ciertos elementos de reciprocidad. No solamente en eso, en muchos, ¿no? En este caso, qué gracia que en China, o sea, el país originario de quien tiene el capital o la mayoría social de TikTok, no podría funcionar en China, porque no está en sus elementos, no es controlable por lo que es la estructura política china y por lo tanto, de tal como está en Occidente, no podría funcionar. De hecho, no funciona de la misma forma en China, ¿no? Entonces, es posible que haya que empezar a pensar, no ya más allá de la coyuntura política, ¿no? Más allá de la coyuntura de la conveniencia ahora para no ya Estados Unidos, sino para la actual administración de eliminar TikTok por cuestiones de oposición dura en las redes, o ya sea por esa coyuntura, sino más allá de eso, el empezar a plantear que es posible, que tenemos que empezar con seriedad a abordar, y no ad hoc, evidentemente, que eso sería, rompería derechos fundamentales. Ad hoc no, sino normas generales
un principio de reciprocidad, que no solamente en el caso de redes o comunicación, sino, por ejemplo, en temas de valores fundamentales. Estoy hablando de, por ejemplo, eso en Europa es muy polémico, pues el tema de que financian grandes mezquitas, por ejemplo, o elementos así, por país directamente con dinero público de países que no permiten la libertad religiosa. Es un ejemplo. Entonces, aquí estaría también en ese ejemplo, ¿no? Es decir, un momento, TikTok controlado por un país que no permite ese mismo esquema, esa misma libertad en su propio país. Entonces, aquí están esos dos criterios un poco con el que le dejo, ¿no? Tanto por una parte el ver si esa ley puede causar pues más estorbo que otra cosa, porque puede ser cuestionada a nivel de los tribunales y de las garantías dentro de Estados Unidos, y puede ser más engorro que no, o puede haber intereses detrás para que sea comprada por intereses empresariales americanos. Y el otro criterio, el plantear si tenemos que empezar a plantearnos seriamente en Occidente, en todos los países, leyes de reciprocidad, ¿no? Que si dejamos entrar capitales, o ya sea públicos o nacionales, incluso nacionales de otros países, que haya un mínimo de reciprocidad de valores, ¿no? En las que aquellos países respondan al menos con la misma libertad o elementos o esquemas con los que se comportan en los nuestros, ¿no? Y ahí lo dejo. Es un asunto que requiere mucho tacto diplomático. Ya Hamás e Israel en el pasado han tenido acercamientos en Qatar para cese al fuego, y sin duda la vía diplomática tendrá que intervenir con acierto, y ojalá muy pronto se encuentren soluciones a este conflicto que capta la atención mundial por lo sensible que es, más allá inclusive de las pérdidas humanas. Doctor David Rico Coelho, ¿esta propuesta es viable, realizable? ¿Es una estrategia para ganar tiempo, como dicen algunos analistas, o hay algún escenario probable de un cese al fuego y de hostilidades y del reconocimiento de dos estados en la Franja de Gaza? Bueno, lo cierto es que este es un conflicto, o más bien esta propuesta que está realizando Hamas, lo que busca es algo irreal. Primero porque lo que proponen o lo que ofrecen como tregua es que se reconozca, es que Israel reconozca el Estado palestino, pero al mismo tiempo volver a las fronteras de antes de la Guerra de los 6 días. Recordemos que esa guerra se dio en 1967 y luego de esa guerra se modificó el mapa político de la zona. Israel aumentó sus fronteras mientras que Palestina las disminuyó. ¿Eso qué queremos decir con esto? Que al final la propuesta que está proponiendo, valga la redundancia, el Hamas ha generado una respuesta por parte de Israel mucho más virulenta, cuando además hoy, a una hora después de esa propuesta, Israel decide bombardear la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Esto lo que demuestra es la respuesta a la propuesta, es decir, Israel ha sido expedito dando su respuesta de lo que piensa sobre esta idea, ¿no? Y es que no va a bajar los brazos, es que sigue exigiendo la liberación de los rehenes que tienen desde que inició esta guerra, este conflicto, y al mismo tiempo está decidido a no reconocer a Palestina y a respetar su territorio. Por consiguiente, esta respuesta o esta propuesta, más que buscar tiempo, lo que pareciera que responde es a una estrategia de comunicación. Recordemos que en toda guerra existen dos grandes campos de batalla. Está el campo de batalla tradicional, ¿no? En el campo de batalla donde hay muertos, donde hay bombardeos, ¿no? Y está el otro en donde hay bombardeos, pero de información y comunicación, en donde se construyen narrativas para conseguir aliados internacionales.
En esa narrativa y en esa lucha, en esa batalla que se da en los micrófonos, esto pareciera formar parte de una construcción comunicacional de victimismo, en donde además busque que el Estado de Israel se muestre intransigente, se muestre incapaz de negociar, que es la base de la política, y se muestre incapaz de sentarse a buscar una paz negociada. Entonces, esto parece más bien una jugada comunicacional, una jugada que busca romper la imagen de Israel en el mundo y conseguir más aliados a nivel internacional que puedan respaldar la idea de concebir el Estado palestino como un Estado reconocido por muchas naciones en el mundo. Recordemos que incluso países como Países Bajos y España recientemente han declarado su digamos, su voto a favor de reconocer a Palestina como un Estado libre. Por consiguiente, esto parece más bien una lucha en el campo de los micrófonos más que una propuesta real de disminuir o parar la guerra en el Oriente Próximo, ¿no? Una situación entonces que, como advertimos en este programa, requiere la activación de todos los canales diplomáticos. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, propuesta inviable, perfectamente realizable y una alternativa para resolver el conflicto, o como dicen algunos analistas, es simplemente una forma de tratar de ganar terreno para evitar la ocupación de Rafah? Sí, por supuesto, no es ninguna propuesta, ¿no? Es decir, esto es como si algún chiste, pues esto no es ni bueno ni malo, eso es mentira. Es decir, no es una propuesta porque, primero, ¿cómo va a dar una propuesta seria Hamas? Sin contar con la autoridad palestina. Es decir, si el mismo Hamas y Gaza no reconoció a la autoridad palestina, legítima por toda la comunidad internacional, por las leyes internacionales, por la ONU, hasta por el mismo Israel, ¿no? Hasta que ha habido un enfrentamiento. Es decir, considerar eso es sencillamente una maniobra política. Y Hamas también sabe que gran parte de la mass media y de la opinión pública mundial, internacional, especialmente occidental, es anti-israelita de per se, haga lo que haga, bueno o malo, y sabe que cuenta con eso, y sabe que cuenta con terminales académicos, y sabe que cuenta con una gran mayoría de elementos culturales y mediáticos que hagan lo que hagan y pongan lo que pongan, siempre los van a tener a favor. Es obvio que Hamas no representa absolutamente nada como la autoridad palestina, que si fuese algo serio en cuanto a diplomacia, que no tiene nada que ver con diplomacia, pues lo primero que se hubiera puesto en contacto, obviamente, con la autoridad palestina, que ni está ni se le espera, ¿no? Ni existe en este momento. Es decir, eso sí, si hubiese ido en serio en esa vía. No es ninguna vía diplomática, es una maniobra desesperada, utilizando precisamente la mass media y utilizando, pues tratando la opinión pública para forzar o presionar a Israel y que evite pues lo que está haciendo, escalar hasta conquistar definitivamente o al menos expulsar a Hamas o destruirlo. Y desgraciadamente ojalá hubiera algo real en cuanto a que la autoridad palestina, que es quien tiene la legitimidad, de una vez asumiera sus responsabilidades y tomara Gaza, que es lo que tuvo que hacer cuando Hamas no respetó las elecciones en la autoridad palestina, se quedó donde estuvo una abrumadora mayoría, y por forzada o a la fuerza, en la zona de Gaza, asesinando a la administración de la autoridad palestina, asesinando a sus funcionarios y asesinando a sus policías, y hasta que no haya una autoridad palestina que sepa enfrentarse, al menos dialécticamente y con norma, a Hamas, es muy difícil que lógicamente esto será aprovechado, que no será aprovechado por el gobierno israelí y por una política agresiva que pueda ser concretamente el gobierno de Netanyahu. Así que Hamas sigue en su línea, no respetar nada, empezando por la misma autoridad palestina, que integra la legitimidad, y por ir una estrategia de guerra total, en este caso azuzando con una maniobra estratégica de guerra mediática y cultural, ¿no?
Nada más, estamos todavía en eso y está muy lejos toda posibilidad diplomática, ¿no? Bueno, ni siquiera la autoridad palestina atreve a hacer algo serio al respecto. Agradecemos hoy a nuestros invitados por sus ilustres observaciones, sobre todo en estos temas tan sensibles en nuestro tiempo. Lo hemos visto, una situación con la red social TikTok bastante complicada. Y digo complicada porque en nuestro hemisferio esta red social goza de una amplísima popularidad. ¿Cederán sus propietarios frente a esta ley que exige su venta? Tienen 9 meses para evaluarlo y defenderse, porque han instaurado ya acciones judiciales que terminarán a lo mejor en la Corte Suprema de Justicia. Esto seguirá dando mucho de qué hablar y el debate entre la libertad de expresión y la seguridad nacional ocupará cientos de páginas y muchas horas, no solo en las redes, sino también en la radio y en la televisión. Y por supuesto, el tema de Hamas con Israel requiere participación activa de la comunidad internacional. Resolver este conflicto es importante para la humanidad. Los canales diplomáticos deben activarse y encontrar puntos en común que eviten más derramamiento de sangre y toda la tragedia que implica un conflicto de esta magnitud. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.